Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro capítulo de La Voz de la Pyme, acompañada aquí por dos empresarias más de nuestro gremio ASEM Biobío. Somos una asociación de empresarios de la región del Biobío que busca compartir sus experiencias, sus dolores y todo lo que nos pueda nutrir a nosotros para hacer una mejor región, más productiva y con mayor empleo. Les quiero presentar en esta oportunidad a Laura y a Valentina. Por favor, preséntense. Parte usted. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto estar aquí. Para mí ha sido una oportunidad súper bonita el poder tener este momento con ustedes de conversar, de compartir historias, recuerdos también. Como ya saben, yo soy Laura López, soy la directora comercial en LL Consulting, una consultora especialista en la búsqueda, selección de talento, desarrollo organizacional. Nuestro propósito se mueve en que las personas, buenas personas, hacen buenas empresas. Entonces llevamos ya 9 años en el mercado trabajando, moviéndonos y tratando de impulsar las empresas, las pyme de la región para que puedan lograr llegar a esas personas que muevan el mundo laboral y que cumplan las metas que cada organización tiene. Bueno, y aparte de eso, también soy mamá de 3 niñitos, chicos, esposa, llevo aquí en Chile ya 14 años, ya voy para 14 años, entonces ya eres súper una adaptada, chilena. una chilena más. Claro. Totalmente de acuerdo, así que enamorada de acá, de Concepción, llevo ya varios años, bueno, todo el tiempo viviendo aquí. Así que queriendo mucho la región y los chilenos también. Hola Vani, hola a todos. Bueno, yo soy Valentina Riquelme, soy psicóloga de aquí de Concepción también, estudié en la gloriosa Universidad de Concepción. Bueno, estábamos conversando con las chicas antes, yo trabajé 20 años en empresa contratada. Y en medio de la pandemia me da la locura de renunciar para emprender, ¿ya? Una cosa un poco romántica también, ¿no? Esto que se promueve tanto y la verdad que no podría decir yo que ha sido duro, pero sí es bastante más difícil de lo que yo creía. Pero también muy contenta de haberme atrevido, la verdad, porque yo ya tampoco no tenía 30 años cuando decidí hacer esto, con el apoyo también de mi marido, mi hijo y todos que me impulsaron y me gustó desafiarme, ¿no? Y junto con una amiga con la que habíamos trabajado antes, creamos Trace, que es una consultora a la cual le dimos harta vuelta, así como dónde nos focalizamos. Y bueno, en esto de empezar a conversar con muchas personas nos dimos cuenta que las pymes y las medianas empresas eran las abandonadas en recursos humanos. Las que nadie se peleaba, digamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que tenían una necesidad tremenda de gestionar personas desde, y nosotros pensábamos, porque ambas veníamos de empresas grandes, pensamos en clima, en gestión del desempeño, y cuando empezamos a trabajar con las pymes nos dimos cuenta que la necesidad era incluso mucho menor, o sea, y lo conversábamos antes las tres de esto desde el orden, de tener procedimientos, de tener manuales, protocolos, así que partimos así, ¿no? Con empresas pequeñas, medianas, pero que les iba muy bien económicamente, pero que no tenían nada de recursos humanos, sin área de recursos humanos. Y lo que nosotros hicimos fue partir desde ordenar, ¿no? Desde establecer procedimientos, y en eso también nos enganchamos con la automatización de los procesos de recursos humanos. Porque sobre todo cuando son pymes, no tienen administrativos ni áreas que les hagan todo, ¿no? En el área de recursos humanos, por lo tanto, cobra mayor importancia aún el que automatizara. Entonces ahí nosotras también empezamos a ver una oportunidad de negocio de nosotros implementar para pymes. En este caso, nosotros nos hicimos partner de Book. Y empezamos desde ahí a construir, una vez que ya esas empresas estaban ordenaditas, empezamos a trabajar procesos más de gestión de personas, como gestión del desempeño y trabajando con los dueños prácticamente, ¿no? Y con la gerencia.
Para un poco ponernos en contexto, ¿cómo se acercaron a ASEM? ¿Cómo escucharon de ASEM y qué les llamó la atención para ser parte del gremio? Oye, es una pregunta bien bonita. Bueno, yo cuando inicié la empresa, la inicié ya hace como casi 9 años y el tiempo, claro, empiezas a trabajar, te metes en la rutina, te metes en la operación y te consume mucho, pero llegó un punto en el que dijimos, bueno, ya es un momento en el que tenemos que empezar a abrirnos también, no solamente estar como tan metidos en la operación, sino también generar redes, generar alianzas, generar una relación con otras personas que hagan lo mismo o que hagan cosas distintas, pero que también quieran ser un aporte a la región, porque para nosotros también eso también es una meta importante. Entonces hicieron una charla, no charla, fue como un evento de networking hace unos 3-4 años y lo vi en las redes y dije, ya voy a ir. Y fui con alguien de mi equipo, del área comercial, y lo encontré súper organizado, entretenido, habían hartos empresarios, empresas medianas, empresas grandes, pequeñas, en donde era una instancia como de comunicación, de el apoyarnos, el escuchar los dolores del otro también, porque tú sabes que pues en este mundo pues también todos vivimos las cosas de formas distintas. Sí, sé que a mí eso me gustó mucho de ASEM. Nosotros llegamos por la Marce, ¿no? que la conocíamos de otro lado, y nos dijo, oye, pero ¿y ustedes por qué no participan de ASEM? ¿Y qué es ASEM? Y bueno, nos cuenta y nos dice, oye, mira, y las cosas pasan, ¿no? Porque justo nosotros habíamos estado en otros seminarios donde hablaban de esto, de que en realidad para poder crecer tienes que tener colaboración, trabajar en conjunto con otros, y bueno, llega justo en el momento preciso. Y ¿sabes lo que me gustó mucho? Que es sin pretensión, es decir, nadie anda contando como, mira, todas tus ganas solamente, sino que, oye, me ha costado esto, cómo lo he hecho, aprendes mucho del otro. Entonces, ¿sabes qué? Me encantó esa transparencia con la que se comparte la vida de ser emprendedor, ¿no? Sí, bueno, gran parte como de la esencia del gremio ASEM es que es un gremio transversal. Tenemos áreas como el recurso humano, donde tenemos hartas socias y socios que pertenecen ahí, pero también tenemos áreas de ingeniería, metalmecánico. Entonces compartimos más que nada el quehacer del empresario y de la vida sola, porque antes éramos muy solos. ¿Con quién? Pero aquí te acompañas muchísimo. Sí, claro. Y eso es como lo que queríamos como destacar y traerlas a ustedes a este programa, un poco para contar la experiencia de cómo se va generando este networking al cual tú fuiste, de qué manera te interesó y qué pasa con las redes de contacto, qué pasa como región, que es una región pequeña, en un país pequeño, podemos potenciarnos si trabajamos juntos. Sí, bueno, como yo te venía diciendo, fue muy importante el haber ingresado. Desde los directivos hasta cualquier socio tiene una relación como muy, muy cercana, en donde, como comentaba también la Vale, o sea, se cuentan los dolores, se cuentan las ganadas, las perdidas, y también se trata de apoyar mucho. Entonces, para mí como empresa ha sido súper gratificante el poder compartir, el poder hablar, el poder generar redes. Ya cuando empezamos a hablar del tema del networking, como dices tú, sea de una manera muy orgánica, porque no es un tema de que, hola, vengo acá a generar un negocio contigo. No ha sido así para nada. Se van dando las cosas de forma distinta porque tenemos tantas instancias de comunicación en las cuales también compartimos, conversamos, nos acompañamos, y eso también va generando lazos que se empiezan a hacer cada vez más estrechos. Dan muchas oportunidades, el tema de las capacitaciones, el tema del estar dando información que es buena para todos los socios, fondos concursables, de vayan por este lado, miren esto, las asesorías también. Para mí todo eso ha sido súper gratificante. Y buscar también, mira, yo diría que 2 cosas yo destacaría. Uno, que entre nosotros mismos podemos hacer alianzas, pero también tienes dentro de ASEM, como tú decías, Dani, muchas empresas de distintos rubros donde tú puedes también comprar servicios ahí, y nos ayudamos entre todos. Entonces eso también ha sido súper potente. Y yo les contaba cuando estábamos tomando el cafecito antes, que a mí a veces me preguntaban antes, oye, ¿tú haces selección? No, yo no hago selección. Hoy día ya digo que sí, porque la Lauri hace selección, y hay otras personas más dentro de ASEM que hacen selección,
Y entonces, no solo eso me permite ayudar a mi cliente, quedar bien yo, pero también ayudar a otro y generar estas alianzas de trabajo. Entonces, me permite hoy también ampliar las posibilidades que yo tengo de negocio, pero implica que uno tiene que estar trabajando y estar presente, porque dicen que, bueno, hay como 250 socios, pero en general cada vez que vamos hay personas que se destacan, ¿no? Que son las que van, que participan, y eso potencia mucho el networking. Entonces requiere de trabajar, o sea, no solo por inscribirte en ASEM vas a generar todas las redes, sino que requiere estar presente, participar, ayudar, colaborar, para que se genere este networking tan positivo. Y desde ustedes como empresarias, estábamos hablando de los roles también, como mamá, como madres, abuelas, hijas, tías, cuidadoras, líderes de sus propias organizaciones, y de repente salimos a vender, todos que somos empresarios salimos a vender y estamos en diferentes roles. Y ustedes encuentran esta oportunidad, ¿cómo la potencian? ¿Cómo la llevaron a cabo? Entendiendo que se juntaron en hartas reuniones de ASEM, fueron fidelizando, tuvieron la química, tuvieron la confianza, y dijimos ya, bueno, hagamos algo juntos. Pues sí, para mí fue bonito porque las cosas se van dando, porque como tú dices, es en base a la confianza. Ya, yo siempre he pensado que, se los dije hace un rato, la torta es grande y si se reparte bien alcanza para todos. En el gremio hay varias empresas que ofrecen los mismos servicios que por lo menos ofrezco yo en nuestra consultora. Y yo siempre he visto que las personas con las que comparto y convivo en el gremio, por ejemplo, no los veo como, oye, ellos hacen lo mismo que yo, no, me alejo, no, temas como de celos, envidias como de, no, este es mi territorio, estos son mis clientes, yo no le voy a contar, porque no, todo lo contrario. Siento que hemos hecho un grupo como tan amable, como tan cercano, en el cual hemos podido generar como este lazo de ayudémonos. O sea, por lo menos yo partí en ASEM conociendo a otra consultora, dos chicas que hacen cosas muy similares a mí. Estaban partiendo y un día nos juntamos, hicieron una charla con personas de mi equipo, de marca personal, y ahí nos conocimos y empezamos a hablar, las invité a la oficina y me empezaron a contar lo que estaban haciendo. Entonces yo me acordaba, cuando yo partí fue tan difícil también, o sea, el que estás empezando, te estás validando, también faltan los recursos, a las pymes nos cuesta, nos duele. Entonces yo les dije, ya, ¿en qué están? Haciendo lo mismo, reclutamiento, selección, procesos de hunting, ya, ¿y qué les está pasando? Mira, no somos psicólogas, tenemos que contratar freelance, ya, ¿cuánto le pagas al freelance? Tanto. Ya, yo te voy a cobrar menos, yo tengo mi equipo de psicólogos que son permanentes, que están de planta, y yo decía, yo te voy a ayudar. Y los primeros 6 meses les cobramos mucho menos, las ayudamos, las apoyamos, respetando también sus clientes, todo, hasta que ya despegaron, seguramente ya tienen su equipo y todo, y súper bien. Alianza estratégica empezamos a hacer. ¿Qué pasó con Valentina? Que Valentina se maneja mucho, tiene mucha experiencia en temas de desarrollo organizacional, y yo partí por el área de selección, pero nosotros hemos ido creciendo y somos una consultora bien boutique que nos especializamos en las necesidades de los clientes, y mis clientes empezaban a pedir desarrollo. Desarrollos son temas duros, son personas que cuando tú lo haces impactan algo muy grande. Son procesos de largo aliento también, claro, que pueden durar 5, 6 meses, mucho. Un año, ¿no? Claro, de sí. Acompañamiento. Y de mucha experiencia también. Entonces dije, bueno, conociendo a Valentina, nos fuimos a tomar un café, ese café que ha sido un café muy bonito porque nos tomamos un café, hablamos, conversamos. Y a partir, acuérdate, de ese café surge también este encuentro, sí, de las empresas de recursos humanos también, que bueno, ahí Pablo, nosotros le propusimos la idea y enganchó al tiro. Pablo es nuestro gerente del sí, Pablo Mariqueo, y fue súper bueno porque nos permitió encontrarnos y generar conversaciones y sentir que estábamos en la misma sintonía todas, y de ahí nos hemos ido reuniendo en distintas instancias y como que ya todas las recursos humanos nos reconocen, digo porque hasta ahora han sido puras mujeres.
Sí. Bueno, yo también participé de ese encuentro como empresaria, como desde el punto de vista de la pyme. Fue un encuentro súper nutritivo de ver la perseverancia, la resiliencia, la colaboración que hubo en esa mesa y también la altura de mira para conversar temas dolorosos. ¿Dónde está el mercado objetivo hoy día del reclutamiento o del área de organizacional y cuáles son las debilidades que tiene hoy día la pyme? Entonces, como me gustaría partir por lo que están haciendo las grandes empresas, donde ustedes se desenvuelven, quiénes son sus clientes, un poco cuál es su experiencia ahí, qué es lo que está pasando con el valor del colaborador hoy día dentro de las organizaciones. Y luego pasar un poco a la gran brecha que hay con la pyme. Sí, yo diría, mira, bueno, yo dije que antes había trabajado en empresa como 20 años y bueno, y ahí era una gran empresa, digamos que tenía recursos, que tenía una área de recursos humanos, que tenía planificación estratégica con un área muy ligada también al área de recursos humanos, teníamos metas. Entonces, claro, en las empresas grandes primero hay recursos, ¿no? Y lo otro es que hay una planificación del área de recursos humanos, cómo desde ahí tú apoyas al logro de los objetivos de la empresa, ¿ya? O sea, recursos humanos no corre solita, ¿no? Haciendo actividades de fin de año, no sé, 18, la foto, el Día del Niño, no. O sea, el valor estratégico que tiene el área de recursos humanos, bueno, la empresa que yo trabajé es como desde ahí nosotros apoyamos al logro de los objetivos de la organización, ¿ya? Y eso implica desde el proceso de reclutamiento y selección que dice la Laura, o sea, buscar a aquellas personas que efectivamente nos van a ayudar y que tienen el sello y se alinean con los valores de esta empresa. Luego el proceso de onboarding para no llegar y que se ponga a trabajar, sino cómo permeamos en esa persona los valores, las metas, le decimos, mira, este es tu trabajo, lo colocamos en contacto con el resto de las personas y luego ir haciendo los procesos más de evaluar brechas, hacer capacitación, hacer gestión del desempeño, calidad de vida, ¿no? Entonces eso se hace en las empresas grandes y claro, uno baja a las pymes y ve mucha carencia de eso. Yo te decía que cuando nosotros partimos, como ambas, la Loreto y yo veníamos de empresas grandes, veníamos como con ese seteo. Entonces pensamos en que las necesidades iban a ser, no sé, clima, claro, gestión, y claro, y nos dimos cuenta que faltaba lo básico, que era el orden. Es como el rayado de cancha, o sea, sí, el por dónde partir, como el camino, el cimiento para tú poder generar una estrategia que permita que tú vayas avanzando con la organización. Es fundamental. Pero ¿sabes qué? Nosotros en la experiencia que hemos tenido, por lo menos con empresas, que yo les contaba, que son empresas chicas, que tienen, no sé, 18, 20 personas, que cuando partimos con ellos, o sea, y les va muy bien en términos de venta, que es lo que conversábamos, pero que tampoco quieren agrandar su estructura y tener un área de recursos humanos, pero sí están preocupados de que esa área impacte positivamente en la gente. Entonces ahí entramos nosotras, Laura y yo, digamos, como externo, y partimos ordenando, ¿no? Eso, y las vacaciones las llevaban en un Excel, con suerte, ¿no? Ese tipo de cosas, no había descriptores de cargo, no había meta, no se comunicaba nada, y empezamos a trabajar con ellos, se ordena, y desde ahí sí se puede construir mucho. O sea, las empresas pequeñas, como la que te cuento, oye, hoy día tienen programas de capacitación, tienen gestión del desempeño, tienen líderes capacitados en tener conversaciones difíciles, tienen colaboradores a los cuales se les ha desarrollado un plan de calidad de vida, hay capacitación a la escala de una pyme, con los recursos, pero ¿se puede? Se puede. Sí, yo también quería agregar que es un tema muy importante el darle foco a las personas, porque sabes que a veces las empresas, por tener mayor rentabilidad o simplemente por falta también de tiempo, porque la operación te consume, no le da mucho el foco a las personas, del área de personas, entonces lo ven casi que como un cacho, ya remuneraciones, ya ocupemos lo de las capacitaciones ya cuando toque, como para no perder la plata, y
Y si lo ven desde los ojos que lo vemos nosotros, si tú le metes mucho foco al área de las personas, te vas a meter en un espacio que es súper motivante y de estrategia que va a generar un impacto en el área de ventas, en el área de operaciones, entre otras cosas, porque genera un foco de preocupación, de apoyo hacia las personas. Ahora hay muchas cosas muy interesantes que hacen empresas grandes, que muchas empresas chicas también lo empiezan a adaptar en base a su necesidad y a su cultura y a su forma de hacer las cosas, que mejora la calidad de vida de sus colaboradores. Y ese es nuestro trabajo, que las personas que entran en una organización sean felices, desde el minuto 1, desde que tú las reclutas, desde que tú las entrevistas, desde que entran con el tema de onboarding, inducción, gestión de desempeño. Esa es la idea de nosotros como consultoras, de llegar y ser un aporte para estas organizaciones que generen un impacto positivo para que el trabajador sea feliz. Y que sean atractivas en el mercado laboral. Entonces, la empresa se preocupa mucho de su marca comercial. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, oye, ¿qué tal tu marca empleadora? Es como, ¿qué es eso? O sea, tú tienes una reputación como empleador. Uh-huh. Y si tu reputación es mala, te va a costar mucho contratar personas buenas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se desarrolla esa marca empleadora? No es solo con beneficios, sino con que respetas las leyes, con que tienes ese foco que dice la Lauri en las personas. Y eso, al igual que la marca comercial, se desarrolla en la marca empleadora. Entonces también usas las redes sociales, también, usas beneficios, usas a tus propios colaboradores para que hablen bien de ti, no maqueteado, obviamente, uh-huh, sino que de manera natural. Hasta el mismo trato, o sea... Todo forma parte de la marca empleadora. Entendemos que muchas veces, así como tú fuiste emprendedora, también fui emprendedora por un tiempo y después hubo un traspaso de ser emprendedor hasta que me empecé a reconocer como empresaria. No fue fácil. Uy, ¿qué cuesta eso? Cuesta. Tienes un prestigio atrás, tienes clientes que te reconocen, pero nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres, que por nuestro rol y cultura también somos un poco impostoras, ¿cierto? Y nos cuesta mucho pegarnos el salto para entender esto. Pero en mi caso, que soy diseñadora industrial, partí este emprendimiento como una necesidad para sostenerme, para vivir, para tener empleo. Y es un poco como el camino es un poco sinuoso y sin estructuras. O sea, desde el diseño, la publicidad, como partimos nosotros, a estructurarnos como una empresa. Entonces, esa malformación que tenemos los emprendedores de no contar con un directorio, de no contar con asesores consultores, de alejarnos un poco de eso, hace que todos estos beneficios para los colaboradores, que son los más importantes de nuestras empresas, nosotros tampoco tengamos, y luego me da culpa, la visión para poder darles el valor que se merecen dentro de la organización. Y además que la pyme siempre está atrás para no perder el cliente, se apura y le entrega y después viene otra oportunidad. Entonces nos falta mucho a los empresarios detenernos, mirar cómo vamos, en qué etapa de nuestro ciclo de vida estamos, y ustedes mencionaron hartas palabras claves como cuáles son los objetivos, para qué hacemos lo que estamos haciendo, para qué me levanto a trabajar todos los días. Y eso lo tiene que conocer el equipo. Y eso lo tiene que conocer el equipo. Y ahí esos objetivos que yo me planteo, ¿por qué me levanto a trabajar todos los días? Y desde ahí ustedes hablaron para que haya una planificación estratégica para que esos objetivos se cumplan, entra el equipo a desarrollarlos con recursos humanos, que ahí es donde... Y yo siento que hoy, con suerte, las charlas, las capacitaciones, pero el orden, no solamente en recursos humanos, el orden financiero, el orden administrativo, el orden, esa base a los empresarios, hemos visto que es un dolor muy común que se está repitiendo en nosotros, y que como ASEM también queremos enfocarnos en esto para poder revertirlo, de qué manera nos capacitamos para hacerlo mejor. Claro, o sea, desde el área nuestra, por lo menos, hay un desde que lo establece la ley, ¿ya? Y que muchas veces tampoco se cumple porque cada vez son más la exigencia.
La ley Cari, la ley de las 40 horas, tener el registro horario. El compliance. El compliance, ¿ya? Entonces, es el mismo empresario que tiene que hacerlas todas, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿dónde pone su energía, su foco y su recurso? Y hay cosas que quedan de lado. Entonces, desde esa perspectiva, yo cuando les decía que cuando partimos, nosotros pensábamos partir poco menos que con clima y gestión del desempeño, y nos dimos cuenta que falta la base, que no estaba el reglamento interno, ¿no? Que no llevaban un correcto registro, por ejemplo, las vacaciones, los contratos no estaban al día, los anexos tampoco. Y no es porque sean malos empresarios, sino porque de verdad no da, digamos, el tiempo para tener todo ordenado. Entonces, lo primero que nosotros partimos haciendo ahí es como una auditoría de, a ver, vamos por lo básico, ¿está? Y si no está, bueno, construirlo en conjunto, que son cosas como, te digo, desde el reglamento interno, en la ley Carín, en la ley de las 40 horas, está registrando adecuadamente la asistencia, los contratos están actualizados, etc. Y luego de eso ya puedes empezar a pensar en otras cosas un poquito más, digamos, más de desarrollo, como es describir los cargos. O sea, ¿qué función va a cumplir cada persona dentro de esta organización? A veces, ¿sabes qué? No le dan mucho el foco a eso, es increíble, porque todos asumimos que sabemos lo que tenemos que hacer. Yo en mi cabeza puedo pensar, Valentina, viene este cargo, bueno, a ti te toca hacer esto porque te contraté, tú postulaste este cargo, pero la persona llega y es como, ya, pero ¿cuáles son mis funciones? ¿Cómo lo hago? Entonces es súper importante. ¿Qué se espera de mí? Claro, tenerlo en la mano también. Y el día de mañana, también que tú nos comentabas una experiencia que se te va una persona clave de la organización y luego para reemplazar a esa persona se llevó toda la información, no tengo claro cuál es el perfil que necesito buscar, porque claro, tú lo entiendes, pero no está establecido, entonces es mucho más difícil. Por eso es súper importante el tema de tener todo ordenado, y algo súper clave que tú lo has mencionado ya un par de veces es el tema de la comunicación. El tema de la comunicación interna es algo impresionante, lo que influye en que las personas tengan claro cuál es el proyecto de la organización, cuál es la estrategia, cuál es el futuro, hacia dónde vamos, porque muchas veces, claro, uno entre cuatro paredes hablas con el gerente, uno más o menos tiene claro el camino, nosotros queremos hacer esto, queremos lograr esto, pero tú empiezas a hablar con tus colaboradores y no tienen claro. Oye, pero yo no sabía que estábamos haciendo esto. Oye, pero yo no sabía. Y es una de las, cuando nosotros hacemos diagnóstico de comunicación interna en la empresa, uno de los principales reclamos, digamos, de las personas es que no saben para dónde va su empresa. ¿Ya? No saben si hay proyectos nuevos, cuáles son las metas. En muchas no se comunican las metas. O sea, este año yo como empresa necesito que vendamos 1.000 millones, 5.000 millones. Eso hay varias cosas y como que de pronto el empresario no se atreve a decirlo. Es como tabú. Sí, es como tabú. Pero el colaborador dice, yo quiero saber cómo estamos como empresa, para dónde vamos como empresa. Entonces no lo comunico, tampoco comunico si cumplí o no con la meta, porque si la cumplí o la sobrecumplí, el temor es, bueno, me van a venir a pedir. Si no lo logré, entonces genera esta sensación de incertidumbre, así que mejor no lo comunico, ¿no? Y yo diría que una cosa también que conversando con dueños de la empresa, que son nuestros clientes, tampoco tienen conciencia del impacto de su rol como comunicadores. Porque lo que tú dices o no dices como dueño de la empresa tiene un impacto tremendo en el equipo, que muchas veces no tienes conciencia del impacto que eso tiene. Sí, lo tomo, bueno, desde mis dolores personales también y con los otros socios del gremio que hemos conversado, de qué manera, cómo podemos enfrentarnos a esta organización y
como interna y en qué horario del día lo dejamos también. Y ahí es donde es súper clave encontrar estas alianzas, no solamente entre ustedes para llegar mejor a otras empresas, sino también entre nosotros, cómo armar un plan, cómo aprender cómo se hace, porque tú nos puedes decir, esto es súper importante, estos son los pasos, pero ¿cómo se hacen? ¿Y cómo se ejecutan? Bueno, tú dijiste algo súper entretenido delante cuando estábamos hablando, ¿cómo paquetizar este servicio? Que claro, parte es como lo que yo hago, parte es lo que hace Lauri, o parte es lo que hacen las otras chicas también dedicadas a recursos humanos. Y me pareció súper interesante eso, así como paquetizar eso. Entre todas, el área de recursos humanos, o el área más humana de ASEM, que prefiero decirlo así más que de recursos, el área más humana de ASEM, puede darle este valor, a lo mejor hablar con Pablo y decirle, oye Pablo, te queremos hacer una plataforma donde podamos convocar esto y entregarle esto a las pymes para que ellas puedan tener y descargar la información ordenada y llevarlo a una carpeta Drive y que ahí algo puedan hacer y que tengan todo el día por una cuota mensual tipo Netflix y tengan todo, entonces así como qué bonito que esto, que es un dolor transversal a todas las pymes, no solamente para nuestro gremio, sino que para todos los que nos escuchan, nosotros podemos llegar con eso. Creo que eso también nace de esta como comunicación rica que hay entre nosotros, entre los socios, que vamos viendo estas oportunidades y dentro de nuestras propias debilidades también. O sea, a mí me gusta siempre hablar de dolor, a mí me gusta más hablar de oportunidad. Como cuál es la oportunidad que veo aquí para que nosotros mejoremos como empresarios. Y no solamente en la productividad, no solamente en la competitividad o en la rentabilidad de nuestros negocios, que es esencial, sino también en lo humano, en que seamos una región humana. Pues yo creo que esto mismo que estamos haciendo, seguir haciendo alianzas, seguir teniendo comunicación, seguir acompañándonos, aportando desde nuestra expertise, generar instancias en las cuales nosotros también podamos compartir lo que nos pasa, cómo nos pasa y cómo lo hemos solucionado a lo largo del tiempo para que los otros también lo puedan tomar. Nosotros creo que en ASEM hemos tenido la oportunidad de hacer talleres, no sé, inteligencia artificial, temas de cómo postular a fondos públicos. Entonces yo creo que instancias se pueden generar muchísimas. Creo que ha habido buena disposición de parte de la directiva, de Pablo también, que es el gerente. Cuando le propusimos lo de la charla, fue un grupo de mujeres. De hecho, nosotros no esperábamos que fueran personas de otros rubros, porque era como para compartir con las de recursos humanos, y llegaron personas de otras áreas que fueron un aporte súper bonito para la conversación. Entonces, seguir generando esto, seguir contando también las historias de éxito, las historias de fracaso también que muchas que uno empresas aprende tienen. Mucho de eso también, o sea, de la historia de fracaso. Le voy a pedir permiso a una de las socias que me pasó ayer en un encuentro que tuvimos, que yo le dije, hola, ¿cómo estás? No te había visto en estos últimos 6 meses, ¿por qué están desaparecida? Me dice, no, tuve un problema personal familiar, y esto es una empresa familiar que nos pasa mucho a las pymes, estructuras familiares internas, y alguien de su familia estaba enfermo y eso impactaba directamente en su empresa. Y yo así como... Pero bueno, con Marcela, con la otra directora, le dijimos, bueno, para eso estamos. O sea, ¿en qué te podemos ayudar? Por favor, aquí está el asesor financiero, Eduardo Amaro, tú puedes consultarlo, ordena tú esto, acá tienes el abogado tanto, ordena y cómo, de qué manera, no estás sola. Para eso estamos con el gremio también, pero claro, uno no quiere molestar o no sé qué, entonces también empujar a todos los socios y las socias que si están pasando por complicaciones, por cosas complicadas, también acá hay una mano que ya lo superó, que ya pasó por eso. No, y hay mucho recurso intelectual dentro de ASEM y también mucho recurso como desde el corazón, o sea, de estar dispuesto a ayudar a los otros. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado de ASEM. Y eso es lo que más hay que valorar y lo hemos conversado mucho, el tema de que todos tienen la buena disposición, desde la buena intención de ayudar, de aportar, del compartir y de querer hacer juntos que la región también suba. Otro tema que también quería mencionar es la situación que estamos viviendo también como país.
En el último año, nosotros que nos movemos mucho en el tema de la búsqueda de personas, hemos visto el nivel de desempleo como ha subido. Estamos en un 8,9. Es un nivel muy, muy alto, que eso también genera un impacto muy negativo en la región. Hay muchas empresas de distintos rubros que están completamente afectadas. He escuchado también empresas que están quebrando porque simplemente no han podido lograr y mantenerse por la situación económica que estamos atravesando. Entonces, el tener estas instancias que tú dices, oye, pero cuéntanos en qué estás, en qué podemos ayudar y podernos acompañar en este proceso para también tratar de superar estas adversidades a las que nos estamos enfrentando. Y además que nosotros desde Recursos Humanos, nosotros también ayudamos al logro de los objetivos de la organización. Si en el fondo invertir tiempo y recursos en gestionar personas, todo lo que hemos dicho, así como ordenarse, no sé, luego pensar en el onboarding, en el desarrollo de las personas, hacer gestión de desempeño, en desarrollar habilidades en la jefatura, está directamente relacionado con el logro de metas y la rentabilidad de la empresa. O sea, yo te doy garantizado aquí que, o sea, si un empresario de nuestro gremio, cualquiera en el fondo, toma en serio esto del área de recursos humanos y aprende a hacer gestión, ayudado digamos, de nosotros o de otros, digamos, sí va a tener un impacto en su negocio. O sea, está directamente relacionado. Absolutamente. Eso sí es verdad. O sea, si hace un foco en las personas, todo está interrelacionado. O sea, las personas hacen la empresa. Si tú te enfocas en ellas y le das la prioridad que corresponde, todo va a ir creciendo. Las personas van a estar más felices, van a ser más productivas. El hecho de que sean más productivas hace que la empresa produzca más dinero y eso hace que haya un retorno más a la organización. Entonces es un win-win. Entonces, poner el foco desde el minuto 1, porque como dicen, este es el viaje del trabajo, o sea, desde que tú entras, incluso antes, ¿no? Claro. Y ahí las empresas se juegan su reputación incluso antes de que las personas entren, porque hoy en día, y tú, Laura, lo sabes más, cuando alguien va a postular a una empresa, oye, la googlea completa. Y hay páginas donde aparecen reclamos de ex colaboradores, ven sus redes sociales, y hay personas que dicen, no, esta empresa yo no postulo, ¿ya? Entonces, esto que hablábamos de la reputación de la marca empleadora se construye mucho antes que las personas ingresen a la organización. Sí, y es fundamental que la pyme también se tome el tiempo de comunicarlo por las redes sociales, que hable de sus colaboradores, que no solamente los salude para su cumpleaños, claro, sino que un poquito más allá, sino que también celebre sus logros. Y celebrando los logros y los éxitos de ustedes, me gustaría conocer algunos casos de éxito, vale, como, oye, este caso aquí la rompimos en esta empresa, no sé si nos puedes contar algo así. Sí, yo diría que uno que incluso presentamos en un congreso de comunicación interna el año pasado, en Lima, un cliente nuestro que es una corredora de propiedades, que bueno, ustedes comprenderán cómo estaban las corredoras de propiedades el año pasado, no vendiendo nada, y justamente venían 5 meses con ventas bajo el punto de equilibrio que ellos tenían, y nosotros ya llevábamos mucho tiempo trabajando con ellos, y empezamos a trabajar un plan que básicamente tuvo que ver con comunicar. ¿Ya? Ellos no comunicaban metas, no comunicaban el logro de la meta, no, ellos nunca decían, mira, tenemos que vender tanto, entonces los vendedores vendían a su antojo, tampoco nunca sabían si habían logrado o no la meta, no había retroalimentación o feedback del desempeño de las personas, porque tampoco las jefaturas tenían entrenamiento en eso. No había reconocimiento y desarrollamos un programa donde lo primero fue declarar la situación en la que nos encontrábamos, transparentarla, digamos, al resto de los colaboradores, y luego decir, lo que necesitamos vender es esto, ¿ya? Y todas las semanas se iba dando un nivel de avance de cómo iban las ventas, ¿ya? Y eso hizo que las personas, obviamente, tú dices, bueno, tenemos que vender 70 y vamos en 30, bueno, empiezas a alinear tu desempeño hacia eso. Y si paralelamente, además, tienes conversaciones con tus jefaturas de, a ver,
¿Qué es lo que necesitas para vender más? ¿Por qué no estás cerrando este negocio? Oye, te falta esto otro. Y a los que le está yendo bien los reconocemos. Mira, esta cosa, o sea, con dato duro, empezó a subir, necesitaban vender 70.000 UF. Al primer mes venían vendiendo un promedio de 55. Al primer mes que empezamos con este trabajo fueron 72, al tercero 83, después 86, después 109 y ha seguido, no ha seguido subiendo así de esa manera, pero se ha mantenido y nunca han vuelto a tener ese promedio de 55, que en realidad unos meses más y terminaba mal, digamos. Oye, ¿cuál fue el trabajo secreto que hicieron con el líder o la líder de esa empresa? Le enseñamos a comunicar, aunque tú no lo creas, aunque suene así como muy cliché o muy sencillo, pero enseñar a comunicar es lo mismo, o sea, comunicar las metas, es como, allá tenemos que llegar. O sea, si una persona no sabe cuánto hay que vender, ¿cómo va a alinear su esfuerzo? ¿Ya? Eso fue lo primero. Y lo otro fue hacer seguimientos periódicos del desempeño de la persona, pero no con este ánimo de castigo y de enrostrarte lo que no estás logrando, sino muy desde cómo te ayudo, ¿ya? Yo como jefe, cómo te ayudo a que logres el desempeño esperado. Entonces ahí aparecieron distintas cosas. Mira, necesito capacitación en tal cosa, o sabes que estas personas tenían que, obviamente las vendedoras, ir a mostrar casa, y se dieron cuenta que, claro, por esto de generar harta visita, de repente iban a Las Condes y después tenían que ir a Lo Barnechea y después ir a Ñuñoa. Entonces empezaron a generar sistemas de cómo concentrar las visitas por bloques horarios, por día, y empezar también a educar al cliente de que no era cuando quisiera, sino que, oye, mira, tal día vamos a tener visitas, y así ellas iban, porque tú, un día y tenían 5 visitas el mismo día. Entonces eso ahorraba tiempo, esfuerzo, traslado, ¿no? Y empezaron a hacerse mucho más eficientes los recursos que habían, que son las personas. Súper interesante. Sí, bueno, felicitaciones por el éxito también de cómo las pymes impactamos en otras pymes positivamente también con nuestros servicios. Sí. Laurita, ¿y tú un caso de éxito? Hoy yo estaba pensando y tenemos varios. Bueno, nosotros en la empresa tenemos diferentes servicios. Uno de los servicios que nosotros hacemos, para no irme por el lado de desarrollo, me voy a ir por el lado de aversión al riesgo. Nosotros llevamos muchos años trabajando para empresas grandes de la zona del rubro forestal, industrial, haciendo evaluaciones de aversión al riesgo, ocupando el único test que está validado y estandarizado acá en Chile. Y ya tenemos tanta expertise haciendo esto que ya al final empiezas a tener un ojo clínico y una metodología bien estandarizada y clara en donde tú puedes identificar si una persona se pone o no en situaciones de riesgo. Entonces empezamos a ver que empresas estaban teniendo mucha necesidad porque tenían incidentes, accidentes, y eso también implica que les suban las pólizas, que tengan días perdidos, entre un montón de cosas que afectan también. No, y afectan la moral del equipo. Pero cuando hay por accidentes. supuesto, entonces era un tema que yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque no seleccionan bien a las personas que está pasando, y al fin tú te empiezas a meter en una industria, en una planta, que la gente piensa que, bueno, ahí se ve la planta muy bonita, pero hay muchísimas variables que entran y juegan un aporte como muy significativo en que algo pueda pasar. Entonces nosotros empezamos a crear una metodología de ver el tema de la seguridad de las personas que están en temas industriales o que se pueden poner en situación de riesgo al trabajar. Y desarrollamos nuestra forma de trabajar, en donde hemos dado este servicio a empresas muy grandes del rubro industrial, del rubro forestal, del rubro cervecero, portuario. Entonces llegamos nosotros como equipo, una empresa puntual que produce cervezas, que es muy muy grande. Nos comentaron que estaban teniendo una dificultad con temas de seguridad, pero no había pasado nada grave. Entonces fuimos, les presentamos nuestro proyecto, lo acogieron, fuimos al directorio,
ya empezamos a trabajar con ellos y agarramos una de las líneas de producción en donde había más de 40 personas y hicimos este levantamiento de información en donde triangulamos, utilizamos People Analytics, utilizamos los resultados del test en una entrevista súper estructurada, levantamiento de información de las jefaturas, del gerente de operaciones, de los supervisores, de los encargados de prevención, y agarramos toda esa información, la cruzamos y hicimos estadísticos, entregamos líneas de acción en donde se lo presentamos a las gerencias y empezamos a trabajar con ellos a largo plazo, en donde empezaron a ver que daba resultado esto, porque eran personas que ya estaban en la planta. No es como, ay, las vamos a seleccionar y vamos a seleccionar gente que efectivamente no se ponga en situación de riesgo. Estas eran personas que ya estaban trabajando en esa línea y agarramos líneas de acción, porque claro, dirá cualquier persona, lo más fácil es que a los que les fue mal, chao, saquémoslo, desvinculémoslo, y ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era, tenemos que trabajar con estas personas para evitar que ocurra una situación de riesgo. Empezamos a detectar quiénes eran los que estaban en más riesgo, y la sorpresa fue que los supervisores eran los que tenían más riesgo de cometer errores. Y ellos son modelos. Se supone, o sea, prevencionistas de riesgo, personas que tú dices son el ejemplo, y empezamos a trabajar con ellos. Detectamos también personas que tenían un potencial increíble, entonces también hicimos un tema también de meternos con temas de gestión, de proyección para otras oportunidades dentro de la organización. Entregamos varias líneas de acción y los empezamos a acompañar en ese proceso. Los acompañamos, y después de harto tiempo nos han dicho que hemos tenido éxito en lo que hicimos. Disminuyeron los incidentes, que eran probables accidentes que podrían parar la línea de producción, que eso pudo haber sido nefasto, y también fue un acompañamiento súper global que hizo que ellos hayan mejorado sus índices de productividad, de accidentabilidad, y tuvimos ascensos de personas que no habían sido detectadas y que fueron detectadas por esta forma de trabajo que nosotros propusimos. Así que fue un caso de éxito. No, imagínate lo transversal, lo global, como esto que hicieron ustedes, cómo impactó en tantas áreas distintas del equipo. No solo del equipo, sino de toda la organización, porque esto impacta también en temas de reclutamiento, de selección, en temas de inducción, de onboarding, en temas de capacitación, en temas de gestión también de desempeño. Entonces es súper transversal lo que estamos haciendo. Entonces ha sido como muy bonito para las empresas que están metidas como en temas donde sus empleados se pueden poner en situaciones de riesgo, y evitar que eso pase es muy significativo. Oye, tocaste un tema que no quiero dejar fuera, nos quedan ya menos de 10 minutos para ir cerrando, pero es el tema de las mediciones de nuestros propios equipos como pyme, que cómo podemos nosotros, porque se habla mucho del KPI, muchos pymes no tenemos idea o cómo se implementan los KPI, cómo nosotros podemos tener este control y este seguimiento. Si bien ya aprendimos a comunicarnos, ya pusimos los objetivos, ya estamos, ¿cómo medimos esto y qué impacto tiene contratar estas consultorías a ustedes para que nos enseñen a nosotros los empresarios a poder medir a nuestro propio equipo? Bueno, ahí está la gestión del desempeño, y a mí me gusta hablar justamente de gestión del desempeño y no de evaluación del desempeño, porque lo que decía la Laura es el acompañamiento. Bueno, primero se identifica la meta o el KPI que está vinculado con el logro que tiene la organización. O sea, no es un KPI ajeno a la meta que tiene la empresa. Luego hace como la bajada al equipo, a la persona, que comprenda cuál es el impacto que tiene en el logro de su objetivo, qué herramientas necesita para hacerlo, qué dificultades también podría tener en el logro de ese objetivo. Y luego, una vez que ya tú tienes entrenado también a las jefaturas para hacer seguimiento y feedback, hay por lo menos 2 a 3 instancias durante el año en que te sientas formalmente con el colaborador y ves el KPI, el avance que esto ha tenido, si está en el estándar que se espera o no, y se evalúa por qué no.
¿no? Y qué cosas necesita esa persona para poder llegar a ese desempeño. Ahora, ahí tú haces un esfuerzo importante de tiempo, de dedicación, pero los resultados son de alto impacto. Ahora, si pese a toda la ayuda que tú le das, al seguimiento, al acompañamiento, la persona sí todo no logra el objetivo, bueno, también eso te da información valiosa para tomar otro tipo de decisiones. Sí, claro. ¿Te fijas? Pero ya es con información y que hiciste todo el esfuerzo para que esa persona lograra las metas que van a contribuir con las metas de la empresa. Hoy, bueno, se nos quedan hartos temas en el tintero. Sí. Esperamos tener una próxima oportunidad. Y nosotros pensábamos que se nos iba a hacer largo. Sí, pero es que imagínate, estaba el tema de las nuevas generaciones que ingresan a las pymes familiares más tradicionales, el traspaso de pyme familiar al hijo, también son temas súper grandes que pasan ahí también, los cambios generacionales que pasan, como las tecnologías, dejamos afuera un poco la inteligencia artificial y cómo nos impacta la pyme. Entonces nos quedan temas súper buenos, pero también quería volver a mencionar que el valor de ustedes, y por eso la trajimos, por el ejemplo, por lo espectaculares que son al haberse reconocido dentro del gremio, al haber tenido la confianza, al haberse potenciado. Sabemos que no solamente son ustedes, son muchas más las socias que están haciendo este networking activo, donde sí la colaboración y ir juntas a una licitación funciona. Y son muchas más fuertes y van juntas. Sí. Por supuesto, y fuimos juntas a una licitación. Y no la ganamos, pero viene más. Oye, pero la otra la ganamos y competíamos sí, claro. con grandes. Con grandes, ¿no? Sí. Eso es algo bonito que no mencionamos, que nosotros ya trabajamos en conjunto. Y ha sido muy bonito el crecimiento, el apoyo, el valor que se le da al trabajo en conjunto, y la idea es que este no sea el primero ni el segundo, sino hacer una relación y una alianza a larga data para que sigamos creciendo, porque esa es la forma también de hacer que nosotros como gremio y como región y como todo podamos potenciarnos y salir adelante. Oye, y desde Concepción, exportar este recurso humano o estas servicios que ustedes tienen a otras regiones, ¿es fácil de mover? Sí, de hecho, hoy día yo diría que la gran mayoría de mis clientes están en Santiago. Ya, qué importante, ya como no conozco mucho del tema de eso. Sí, mira, la pandemia en eso ayudó muchísimo a que la virtualidad hoy día esté muy validada. Claro. Entonces, yo con mis clientes tenemos reuniones por Meet, hago entrevistas por Meet, hacemos capacitación por Meet, y además que como hoy día, como te mencionaba antes, está todo mediado por la automatización. Tener acceso a los sistemas de recursos humanos de tu cliente, nosotros tenemos unos permisos especiales para ingresar, entonces todo, por ejemplo, el tema de gestión del desempeño es a través de una plataforma de Book, entonces no necesita estar presente. Y bueno, tú también tienes clientes fuera de la región. Nosotros trabajamos en todo el país, tenemos clientes en Santiago, en Punta Arenas, en Puerto Montt, Chillán, Los Ángeles, trabajamos en varias partes. Lo que tú dices, la virtualidad ayudó mucho para que nosotros también pudiéramos expandir nuestros servicios. Hemos trabajado en Brasil, en Perú, en México, haciendo servicios de evaluaciones psicolaborales. Entonces, cuando tú también tienes como todo bien estandarizado, procesos claros, todo organizado, todo hace que fluya de una manera más fácil. Sí. Oye, es más, ¿por qué no pensar que con la ayuda de ASEM como gremio pudiéramos llegar a otros países también con lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no? Les adelanto que para nuestro próximo evento Redes, que es la rueda de negocios más grande del sur de Chile, sí, yo estuve, va a tener un brazo internacional. Así que estamos trabajando en alianza con ProChile para que vengan nuestros hermanos argentinos, quizás pueden venir los peruanos también, y poder ya empezar a estrechar lazos y como de qué manera podemos trabajar también y expandirnos hacia nuestra internacionalización, que es una palabra un poco extraordinario. Sí. Así que muchas gracias, Laurita, Vale, por estar acá. Hoy fue extraordinario, fue mi primer podcast y lo pasé increíble. El primero, pero no el único. No.
No, está bien. Sí. Que pensamos que iba a ser 1 hora, era mucho, pero al final se nos hizo poco. No, agradecidas también por la oportunidad, el estar aquí contigo, Dani, y de nuevo agradecerle a SEM por todo lo que hace por nosotros. Sí, por este programa tan entretenido, La Voz de la Pyme, que nos va nutriendo de experiencias y de el valor que hay en la región del Biobío. Adiós.